Nunca pensé que mi vida cambiaría completamente un martes por la tarde. Siempre creí que los grandes dramas ocurrían en días especiales, como si el universo tuviera la delicadeza de avisarnos. Pero no, fue un martes cualquiera cuando encontré aquella factura en el bolsillo del pantalón de Ramón, una factura de un hotel en Valencia, a solo 30 kilómetros de nuestra casa en Cullera, de un fin de semana en que supuestamente estaba en un congreso en Madrid. Recuerdo perfectamente ese momento. Estaba preparando la ropa para lavar, como cada martes, mientras la paella que había dejado mi madre se calentaba lentamente en la cocina. El olor a azafrán inundaba el piso, mezclándose con el detergente de lavanda que siempre usaba. La rutina perfecta de un matrimonio de 15 años. 15 años y 2 hijos. Lucía de 13 y Miguel de 10. 15 años construyendo una vida que ahora se tambaleaba entre mis dedos con un simple papel. Al principio pensé que habría una explicación razonable, quizás un error, una confusión, algo que no estaba viendo. Ramón siempre había sido un buen hombre, un padre atento, un esposo que recordaba nuestro aniversario y me traía flores sin motivo aparente, pero hacía meses que algo había cambiado, las llamadas que contestaba alejándose de mí, las horas extras que nunca antes había tenido que hacer, y ahora esto, una factura que confirmaba una mentira. Me senté en el borde de la cama, nuestra cama, y respiré profundamente. No quería ser una de esas mujeres que se dejan llevar por los celos sin pruebas. Decidí investigar más, pero con calma, sin alertar a Ramón. Tomé mi móvil y marqué el número del hotel que aparecía en la factura. Hotel Alameda, ¿en qué puedo ayudarle?, contestó una voz femenina. Buenos días, llamaba para confirmar una reserva a nombre de Ramón Castillo, dije con una tranquilidad que me sorprendió a mí misma. Un momento, por favor. La espera me pareció eterna, mientras miraba la foto de nuestra boda que descansaba en la mesita de noche. Sí, el señor Castillo estuvo con nosotros el pasado fin de semana. ¿Desea hacer una nueva reserva? No, gracias, solo quería confirmar. ¿Podría decirme si la reserva era para 1 o 2 personas? Hubo un silencio incómodo antes de que la recepcionista respondiera. Lo siento, esa información es confidencial. Por supuesto, entiendo. Muchas gracias. Colgué y me quedé mirando la pantalla del móvil. No necesitaba más confirmación. Esa tarde, cuando Ramón llegó del trabajo, le serví la paella recalentada mientras los niños hablaban de su día en el colegio. Observé cada gesto, cada sonrisa, cada mentira que salía de su boca cuando me preguntó por mi día, y le contesté que todo había ido como siempre. No dije nada sobre la factura. Necesitaba pensar, planificar mi próximo movimiento. Esa noche, mientras Ramón dormía profundamente a mi lado, revisé su móvil. Las conversaciones con su hermano Miguel no mostraban nada sobre un congreso en Madrid. En cambio, había varios mensajes borrados con un contacto llamado Alberto Trabajo. Demasiados mensajes borrados para un simple colega. Durante la semana siguiente me convertí en detective de mi propia vida. Contraté a un investigador privado, Antonio Guzmán, un antiguo policía recomendado por mi prima Sofía. Me reuní con él en una cafetería alejada de nuestro barrio. Entiendo su situación, señora Navarro, me dijo después de escucharme. Su rostro curtido mostraba una compasión que había visto muchas veces antes. No es la primera esposa que viene a mí con estas sospechas, y lamentablemente, pocas veces me equivoco. Le entregué la factura, el número de móvil de Ramón y la dirección de su oficina en el bufete de abogados, donde trabajaba desde hacía más de una década. Solo quiero saber la verdad, le dije, sea cual sea. Mientras esperaba los resultados de la investigación, intenté mantener la normalidad en casa. Ayudaba a Lucía con sus deberes de matemáticas, llevaba a Miguel a sus entrenamientos de fútbol y preparaba la cena para todos. Pero por dentro me carcomía la ansiedad. Cada noche, después de acostar a los niños, me sentaba en el balcón de nuestro piso y miraba las luces de la playa de Cullera a lo lejos, preguntándome cómo había llegado a este punto. Una semana después, Antonio me citó nuevamente. Esta vez trajo consigo un sobre Manila. Tengo lo que me pidió, señora Navarro, pero debo advertirle que lo que hay aquí dentro podría ser difícil de ver. Con manos temblorosas abrí el sobre. Dentro había fotografías de Ramón entrando al mismo hotel de la factura, pero no estaba solo. Junto a él, agarrada de su brazo y riendo como si compartieran el mejor secreto del mundo, estaba Carmen. Mi hermana Carmen. El café se enfrió entre mis manos mientras miraba las fotografías una y otra vez.
Carmen, mi propia hermana, la misma que había sido mi dama de honor en la boda, la madrina de mi hijo Miguel, la que venía a cenar todos los domingos a nuestra casa. La traición era doble, como un puñal que atravesaba mi pecho por dos lados diferentes. ¿Está bien, señora Navarro?, preguntó Antonio con voz suave. ¿Quiere un vaso de agua? Negué con la cabeza, incapaz de articular palabra. Las imágenes hablaban por sí solas. Ramón y Carmen entrando al hotel, besándose en el ascensor sin saber que estaban siendo fotografiados, saliendo al día siguiente con la complicidad dibujada en sus rostros. Mi hermana, 4 años menor que yo, siempre había sido la favorita de mis padres, la más guapa, la más inteligente, y ahora también la amante de mi marido. ¿Desde cuándo?, logré preguntar finalmente. Por lo que he podido investigar, llevan viéndose al menos 6 meses, siempre en el mismo hotel, siempre cuando usted cree que él está en Madrid o Barcelona por trabajo. 6 meses, mientras yo preparaba paellas dominicales para toda la familia, mientras brindábamos en Navidad, mientras organizábamos juntos el cumpleaños de Lucía. 6 meses de mentiras. Hay más, continuó Antonio, sacando otro sobre. Su marido ha estado realizando transferencias bancarias a una cuenta a nombre de su hermana, pequeñas cantidades que no levantarían sospechas, pero que suman una cantidad considerable. Dinero. También le daba dinero. Sentí náuseas, pero me contuve. No iba a derrumbarme, no aquí, no ahora. ¿Qué recomienda que haga?, pregunté, guardando las fotos en mi bolso como quien guarda evidencia de un crimen. Eso depende de usted, señora Navarro. Muchas personas en su situación deciden confrontar, otras prefieren consultar primero con un abogado. Lo que sí le recomiendo es que asegure sus finanzas y documentos importantes antes de tomar cualquier decisión. Esa tarde, después de recoger a los niños del colegio, los llevé a casa de mi amiga Pilar con la excusa de una tarde de piscina con sus hijos. Necesitaba tiempo para pensar, para planificar mis próximos movimientos sin la distracción de sus preguntas inocentes. En el banco solicité los extractos de nuestras cuentas conjuntas de los últimos 12 meses. Efectivamente, había transferencias periódicas a nombre de Carmen, camufladas como asesoría legal externa. Una cruel ironía, considerando que mi hermana trabajaba como esteticista, no como abogada. De vuelta en casa, revisé todos los documentos importantes: escrituras del piso, seguros, testamentos. Todo lo que Ramón y yo habíamos construido juntos durante 15 años. Fotografié cada página y envié los archivos a mi correo electrónico. Luego llamé a Maite García, una abogada que había conocido en las reuniones de padres del colegio de Lucía. Necesito asesoramiento sobre un posible divorcio, le dije sin rodeos cuando me recibió en su despacho al día siguiente. Maite me escuchó sin interrumpir mientras le contaba todo, desde la factura hasta las fotografías y las transferencias de dinero. Su expresión profesional solo se quebró momentáneamente cuando mencioné a Carmen. Es un caso complicado, Elena, pero no imposible. Lo primero que debemos hacer es asegurar tu posición económica y la custodia de los niños. ¿Tienes pruebas de la infidelidad? Le mostré las fotografías y los extractos bancarios. Ella asintió, tomando notas meticulosas. Esto es útil. Ahora, antes de proceder, debes pensar en cómo quieres manejar la situación con los niños. Un divorcio nunca es fácil para ellos. Los niños. Lucía y Miguel. Mi corazón se encogió al pensar en ellos. ¿Cómo les explicaría que su padre y su tía habían destrozado nuestra familia? Quiero protegerlos lo máximo posible, respondí. Pero también quiero que entiendan que esto no es culpa suya. Por supuesto, te recomiendo que busques el apoyo de un psicólogo infantil cuando llegue el momento de hablar con ellos. Salí del despacho de Maite con un plan de acción claro. Primero, asegurar mis finanzas abriendo una cuenta individual. Segundo, recopilar más evidencia. Tercero, preparar a los niños sin revelarles todo aún. Y finalmente, confrontar a Ramón cuando estuviera lista. Esa noche, mientras los niños dormían, Ramón llegó tarde como ya era costumbre. Le recibí con una sonrisa falsa, ofreciéndole la cena que había guardado para él. Cada gesto de normalidad me dolía como si estuviera interpretando un papel en una obra absurda. ¿Qué tal el día?, pregunté, observando cómo comía tranquilamente, sin sospechar que yo ya conocía su secreto. Agotador. Tenemos un caso complicado y posiblemente tenga que viajar a Barcelona este fin de semana. Barcelona. ¡Otra mentira!
Me preguntaba si Carmen ya habría reservado la habitación de hotel, si ya estarían planeando su próximo encuentro mientras yo estaba sentada frente a él, fingiendo que todo estaba bien. ¿Sabes? Estaba pensando en llamar a Carmen para que venga a cenar mañana. Hace tiempo que no viene sola, sin los demás. Ramón casi se atragantó con el vino, un pequeño desliz en su perfecta fachada. ¿Carmen? ¿Por qué? Quiero decir, claro, como quieras, pero pensé que mañana íbamos a ayudar a Lucía con su proyecto de ciencias. Puedo encargarme yo. Tú siempre estás tan ocupado últimamente. Esa noche, mientras Ramón dormía a mi lado como si tuviera la conciencia limpia, envié un mensaje a Carmen. Necesito hablar contigo. Mañana a las 11 en el Café Mediterráneo. Es importante. Su respuesta llegó casi inmediatamente. ¿Ha pasado algo? ¿Están bien los niños? Su preocupación por mis hijos, por sus sobrinos, mientras mantenía una relación con mi marido, me provocó una oleada de rabia que apenas pude contener. Los niños están bien, solo necesito hablar contigo. Vale, allí estaré. Apagué el móvil y miré a Ramón dormido, ajeno a la tormenta que estaba a punto de desatarse. Por primera vez desde que encontré la factura, sentí una extraña calma. Ya no había vuelta atrás. El café mediterráneo estaba casi vacío cuando llegué. Elegí una mesa al fondo, lejos de miradas curiosas y oídos indiscretos. Pedí un café solo, aunque lo que realmente necesitaba era algo mucho más fuerte. Las fotografías pesaban en mi bolso como si fueran de plomo. Carmen llegó puntual, como siempre. Entró con esa confianza que siempre había envidiado, el pelo perfectamente arreglado, la ropa impecable, el caminar seguro de quien se sabe admirada. Me vio y sonrió, una sonrisa que antes me parecía cálida y ahora me resultaba una mueca de hipocresía. Hola, Elena. Me saludó con un beso en cada mejilla. Su perfume, uno caro que seguramente había pagado Ramón, me revolvió el estómago. ¿Qué ocurre? Sonabas preocupada en tu mensaje. La observé sentarse frente a mí, acomodarse el pelo detrás de la oreja con ese gesto tan suyo. Pedir un café con leche a la camarera con una sonrisa encantadora. Mi hermana pequeña, la misma que lloraba cuando éramos niñas y yo no la dejaba jugar conmigo, la misma que me pedía consejos sobre chicos cuando era adolescente, ahora convertida en una extraña. ¿Por qué, Carmen? Pregunté sin rodeos. Su expresión cambió sutilmente, casi imperceptiblemente, pero llevaba toda la vida conociéndola. Sabía que había entendido exactamente a qué me refería. Aún así, intentó fingir. ¿Por qué, Elena? No entiendo. Saqué las fotografías y las coloqué sobre la mesa, una a una, como cartas de una baraja macabra. Ella palideció. Su mano, que sostenía la taza de café, tembló ligeramente derramando unas gotas sobre el platillo. El Hotel Alameda. Hace 2 semanas. Hace un mes. Hace 3 meses. Señalé cada foto con un dedo que ya no temblaba. Tú y Ramón. Mi marido. El padre de mis hijos. Tu cuñado. Carmen miró a su alrededor, como si temiera que alguien pudiera vernos, escucharnos. Elena, yo puedo explicarlo. ¿Explicar qué exactamente? Que te has estado acostando con mi marido durante meses, que venías a mi casa, te sentabas a mi mesa, jugabas con mis hijos mientras mantenías una relación con su padre a mis espaldas. No es tan simple como crees, murmuró, con los ojos fijos en las fotografías, incapaz de mirarme directamente. Ilumíname entonces, explícame la complejidad de traicionar a tu propia hermana. Ramón y yo... No fue algo planeado, Elena, simplemente ocurrió, nos enamoramos. Enamorarse, como si el amor justificara la traición, como si los sentimientos borraran el daño causado. Sentí una risa amarga subir por mi garganta, pero la contuve. ¿Y el dinero? ¿También te enamoraste de su dinero? ¿De mi dinero? Porque esas transferencias que ha estado haciéndote también salen de nuestra cuenta conjunta, de nuestros ahorros para la universidad de Lucía y Miguel. Carmen tuvo la decencia de sonrojarse. Ese dinero es para empezar de nuevo, para nosotros. ¿Nosotros? ¿Están planeando irse juntos? La posibilidad me golpeó como una bofetada. No solo me estaban engañando, sino que planeaban abandonarme, abandonar a los niños. Elena, por favor, no quería hacerte daño. Nunca quise que esto pasara así.
¿Y cómo querías que pasara exactamente? ¿Qué pensabas que iba a hacer cuando descubriera que mi hermana y mi marido me han estado viendo la cara de estúpida durante meses? No pensé... No pensamos que lo descubrirías así. Ramón iba a hablar contigo, a explicártelo todo. ¿Cuándo? ¿Después de vaciar nuestras cuentas? ¿Después de destrozar a mis hijos? Los niños lo entenderán eventualmente. Son fuertes como tú. Esa fue la gota que colmó el vaso, que se atreviera a mencionar a mis hijos, a asumir que entenderían su traición, que la perdonarían por destruir su familia. No te atrevas a hablar de mis hijos, dije en voz baja, pero cargada de una rabia fría. Tú ya no eres su tía, ya no eres mi hermana, no eres nada para nosotros. Carmen comenzó a llorar, grandes lágrimas que arruinaban su perfecto maquillaje, lágrimas que una vez me habrían conmovido, que me habrían hecho consolarla como cuando éramos niñas, pero ya no sentía nada por ella excepto un profundo desprecio. Por favor, Elena, no digas eso. Somos familia. La familia no se traiciona, la familia no se roba. Lo que tú y Ramón han hecho, eso no es lo que hace la familia. ¿Qué vas a hacer?, preguntó, secándose las lágrimas con una servilleta. Ya he hablado con una abogada. Voy a divorciarme de Ramón. Voy a luchar por la custodia completa de mis hijos. Y en cuanto a ti, recogí las fotografías y las guardé en mi bolso. Espero que mamá y papá estén orgullosos cuando les cuente por qué su hija favorita ya no será bienvenida en mi casa. Carmen palideció aún más. No se lo dirás a ellos, ¿verdad? Los mataría. Sabes que papá tiene el corazón delicado. ¿Ahora te preocupas por la familia? Interesante. Me levanté, dejando dinero sobre la mesa para pagar ambos cafés. Carmen me agarró la muñeca con desesperación. Elena, por favor, podemos arreglar esto. No tiene por qué ser así. ¿Sabes qué es lo peor, Carmen? Que ni siquiera te arrepientes de lo que has hecho. Solo te arrepientes de haber sido descubierta. Me solté de su agarre y salí del café sin mirar atrás. El sol de Valencia me golpeó en la cara, cegándome momentáneamente. Respiré profundamente, sintiendo el aire marino llenar mis pulmones. Por primera vez en semanas sentía que podía respirar de nuevo. Mi móvil vibró con un mensaje de Ramón. ¿Dónde estás? Llamé a tu oficina y me dijeron que hoy no habías ido. No contesté. En su lugar, llamé a Maite. Ya he confrontado a mi hermana, le dije cuando respondió. Estoy lista para el siguiente paso. ¿Estás segura? Una vez que presentemos la demanda, no hay vuelta atrás. Completamente segura. Bien, prepararé los documentos. Mientras tanto, vuelve a casa y actúa con normalidad. No queremos que sospechen nada hasta que todo esté listo. Esa noche preparé la cena favorita de los niños, tortilla de patatas y ensalada. Los observé comer y reír, ajenos al terremoto que estaba a punto de sacudir sus vidas. Ramón llegó tarde, como siempre. Se sentó a la mesa como si tuviera derecho a estar allí, como si no hubiera destruido todo lo que yo valoraba. ¿Dónde estuviste hoy?, preguntó, sirviéndose una copa de vino. Llamé a tu trabajo. Tuve que hacer algunas gestiones, respondí vagamente. Por cierto, Carmen llamó, dijo que no podrá venir a cenar mañana después de todo. Ramón casi escupió el vino. ¿Hablaste con Carmen hoy? Sí, brevemente. Parecía alterada. ¿Sabes por qué podría ser? Su rostro se transformó en una máscara de preocupación mal disimulada. No tengo idea. ¿Qué te dijo exactamente? No mucho. Pero no te preocupes. Estoy segura de que tú y ella tendrán mucho de qué hablar muy pronto. Esa noche, mientras Ramón dormía inquieto a mi lado, yo permanecí despierta, mirando al techo. Mañana comenzaría el proceso oficial de divorcio. Mañana enfrentaría a Ramón con la verdad. Mañana comenzaría mi nueva vida, una vida sin traiciones, sin mentiras. Y aunque el camino sería difícil, por primera vez en mucho tiempo sentía esperanza. Los papeles del divorcio llegaron a primera hora de la mañana, justo después de que Ramón saliera para llevar a los niños al colegio. Firmé donde Maite me había indicado y devolví una copia al mensajero que esperaba. El proceso estaba en marcha y no había vuelta atrás. Llamé al colegio para avisar que recogería a los niños más temprano. Necesitaba tenerlos conmigo cuando Ramón regresara y encontrara los documentos sobre la mesa del comedor. Necesitaba protegerlos de la explosión que seguramente ocurriría.
Pasé la mañana organizando nuestras cosas. Había reservado 2 habitaciones en casa de mi tía Dolores, en Gandía, a unos 40 kilómetros de Valencia, un refugio temporal mientras todo se calmaba. Empaqué lo esencial: ropa, medicinas, los juguetes favoritos de Miguel, el diario y los libros de Lucía, nuestros documentos. Todo lo que cabía en el maletero de mi Seat León. A las 12 recibí un mensaje de Carmen. Ramón me ha llamado como loco. Dice que no le contestas el teléfono. ¿Qué está pasando? No respondí. Carmen ya no formaba parte de mi vida ni de mis decisiones. Mi móvil había estado sonando toda la mañana, llamadas de Ramón que dejé pasar directamente al buzón de voz. Siguiendo el consejo de Maite, toda comunicación con él sería ahora a través de abogados, excepto lo relacionado con los niños. A la 1 recogí a Lucía y Miguel del colegio. Sus caras se iluminaron al verme, sorprendidos por la inesperada libertad en medio de un día lectivo. ¿Vamos a algún sitio, mamá?, preguntó Lucía, siempre perspicaz a sus 13 años. Notaba que algo estaba pasando. Sí, cariño, vamos a pasar unos días con la tía Dolores en Gandía. ¿Y papá? La pregunta de Miguel, tan directa y sencilla, me partió el corazón. Papá tiene que quedarse en Valencia por trabajo. Hablaremos todos juntos esta tarde. Cuando llegamos a casa, les pedí que prepararan una mochila con cosas para unos días, como si fueran unas pequeñas vacaciones imprevistas. Mientras ellos elegían qué llevar, puse los documentos del divorcio sobre la mesa del comedor, junto con una carta donde explicaba brevemente la situación y las medidas provisionales que Maite había redactado. Yo tendría la custodia temporal de los niños, Ramón tendría derecho a visitas supervisadas y la mitad de nuestros ahorros quedarían congelados hasta el acuerdo final. A las 3:30, mientras ayudaba a Miguel a decidir qué videojuegos llevarse, escuché la puerta de mi entrada a abrirse con violencia. Ramón había llegado y por el portazo ya había visto los papeles. ¡Elena! Su voz retumbó por todo el piso. ¿Qué demonios significa esto? Niños, quedaos en vuestras habitaciones un momento, les dije con calma. Papá y yo tenemos que hablar. Salí al pasillo para encontrarme con Ramón, que sostenía los papeles arrugados en su puño, la cara roja de rabia o vergüenza. No podía distinguirlo. ¿Un divorcio? ¿Sin hablar conmigo primero? ¿Qué clase de juego es este? No es ningún juego, Ramón, y lo sabes perfectamente. Si es por lo de llegar tarde o los viajes de trabajo, podemos solucionarlo. No hay necesidad de algo tan drástico. Me reí, una risa seca y sin humor. ¿Viajes de trabajo? ¿Te refieres a tus escapadas con mi hermana al Hotel Alameda? Su expresión cambió instantáneamente. El color abandonó su rostro y dio un paso atrás como si le hubiera golpeado físicamente. Carmen te lo contó, murmuró. Carmen no me contó nada hasta que la confronté con las fotos. ¿Creías realmente que nunca me enteraría? ¿Qué sería tan estúpida? Ramón se pasó una mano por el pelo, un gesto que antes me parecía encantador y ahora me resultaba patético. Elena, esto no es lo que piensas. No, no estás teniendo una aventura con mi hermana. ¿No le has estado dando dinero de nuestra cuenta? ¿No han estado planeando irse juntos? Las cosas son más complicadas. No, Ramón, son bastante simples en realidad. Traicionaste mi confianza, traicionaste a nuestra familia, y ahora pagarás las consecuencias. Dio un paso hacia mí, su expresión una mezcla de súplica y manipulación que había visto tantas veces en el juzgado cuando defendía a clientes culpables. Piensa en los niños, Elena, no les hagas pasar por esto. ¿Ahora te preocupan los niños? Deberías haber pensado en ellos antes de acostarte con su tía. Deberías haber pensado en ellos antes de gastar el dinero de su educación en tus escapadas románticas. Eso no es justo. Siempre he sido un buen padre. Un buen padre no destruye a su familia por un capricho. Un buen padre no miente constantemente a sus hijos y a su esposa. En ese momento escuché un sollozo ahogado. Giré la cabeza para ver a Lucía parada en la entrada del pasillo, con los ojos muy abiertos y llenos de lágrimas. Había escuchado todo. ¿Papá y la tía Carmen? Susurró con incredulidad. ¿Es verdad, mamá? Ramón palideció aún más. Lucía, cariño, no es lo que parece. No me mientas más, gritó Lucía con una rabia que nunca había visto en ella. Los escuché. ¿Cómo pudiste hacerle esto a mamá? ¿A nosotros?
Se dio la vuelta y corrió a su habitación, cerrando la puerta con un golpe que hizo temblar las paredes. Ramón intentó seguirla, pero me interpuse en su camino. No te acerques a ella ahora, ya has hecho suficiente daño. Son mis hijos también, Elena. No puedes alejarlos de mí. No los alejo de ti. Tú lo hiciste cuando decidiste que tu lujuria era más importante que tu familia. ¿Dónde están? ¿Dónde piensas llevarlos? A un lugar seguro, lejos de tus mentiras. El juzgado te notificará los días de visita. No puedes hacer esto. Su voz se elevó descontrolada. No te llevarás a mis hijos. ¿Ahora son tus hijos? ¿Cuándo fue la última vez que asististe a una reunión del colegio? La última vez que llevaste a Miguel al médico. ¿Sabes siquiera qué asignaturas se le dan mal a Lucía? Ramón guardó silencio, derrotado por preguntas para las que no tenía respuestas. No hagas esto más difícil, Ramón. Recoge tus cosas personales y vete. Mi abogada se pondrá en contacto contigo. ¿Dónde se supone que voy a ir? Me imagino que Carmen estará encantada de acogerte. Después de todo, ya han estado planeando su futuro juntos, ¿no? Lo dejé allí, parado en medio del salón que había sido nuestro hogar, rodeado de fotos familiares que ahora parecían pertenecer a otra vida. Fui a ver a Lucía primero, que lloraba abrazada a su almohada. Me senté a su lado y acaricié su pelo, como cuando era pequeña. Lo siento mucho, cariño, no quería que te enteraras así. ¿Por qué la tía Carmen? ¿Por qué nos hicieron esto? No tenía una respuesta que pudiera aliviar su dolor, así que simplemente la abracé, dejándola llorar contra mi hombro. Miguel apareció en la puerta, confundido por los gritos y el llanto. ¿Qué pasa? ¿Por qué Lucía está llorando? Ven aquí, mi amor. Le hice un gesto para que se uniera a nuestro abrazo. Tenemos que hablar de algo difícil. Papá y yo vamos a separarnos. Sus ojos se llenaron de lágrimas inmediatamente. ¿Es por mi culpa? ¿Por qué saqué malas notas en matemáticas? No, cariño, no. Lo estreché con fuerza. No es culpa tuya ni de Lucía. A veces los adultos cometen errores, toman decisiones equivocadas que hacen daño a las personas que quieren. ¿Papá ya no nos quiere? Su voz pequeña, rota, me destrozó. Papá os quiere muchísimo. Eso no va a cambiar nunca. Pero ahora necesitamos un tiempo separados. Cuando finalmente salimos de la habitación, Ramón ya se había ido, llevándose una maleta con sus cosas esenciales. Había dejado las llaves del piso sobre la mesa, junto a los papeles del divorcio ahora firmados. Al menos en eso no había puesto resistencia. La casa de mi tía Dolores en Gandía era exactamente lo que necesitábamos. Un refugio junto al mar, lejos del ruido de Valencia y de los recuerdos que nos perseguían. Era una casa antigua pero luminosa, con bugambillas trepando por las paredes blancas y un pequeño patio donde el olor a jazmín se mezclaba con la brisa marina. Tía Dolores, hermana de mi padre, nos recibió sin hacer demasiadas preguntas. A sus 70 años había visto suficientes dramas familiares para saber cuándo no entrometerse. Simplemente preparó las habitaciones, llenó la nevera y me abrazó largo rato cuando los niños se fueron a dormir la primera noche. Sea lo que sea, pasará, me dijo mientras me servía una copa de vino en la terraza. Y si no pasa, aprenderás a vivir con ello. Los primeros días fueron de adaptación. Lucía alternaba entre la rabia y la tristeza, encerrándose en su habitación durante horas o caminando sola por la playa. Miguel, más pequeño y menos consciente de todas las implicaciones, parecía más preocupado por el cambio de rutina que por la razón detrás de él. Preguntaba constantemente por Ramón. Quería saber cuándo vendría a visitarnos, cuándo volveríamos a casa. Una semana después de nuestra llegada a Gandía, llegó la llamada que más temía. Mis padres. Carmen, evidentemente, les había contado su versión de la historia. Elena, tu padre y yo estamos muy preocupados. La voz de mi madre sonaba tensa, controlada. Carmen nos ha dicho que te has llevado a los niños sin avisar a Ramón. ¿Qué está pasando? Respiré hondo antes de responder. Carmen nos contó también que ella y Ramón han estado viéndose a mis espaldas durante meses. ¿Que me han estado engañando, robando dinero de nuestras cuentas? Hubo un silencio pesado al otro lado de la línea. Podía imaginar a mi madre sentada en su sillón favorito, con el teléfono bien sujeto entre el hombro y la mejilla, mientras mi padre escuchaba a su lado con el ceño fruncido. «Eso no puede ser verdad», respondió finalmente.
Carmen dice que todo es un malentendido, que Ramón solo la estaba ayudando con un problema económico. ¿Y para ayudarla necesitaban verse en un hotel? ¿Besarse en el ascensor? Tengo fotos, mamá. Un investigador privado las tomó. ¿Un investigador? Por Dios, Elena, ¿no crees que estás llevando esto demasiado lejos? Las familias tienen problemas, pero no se contratan detectives ni se huye con los niños. No he huido. He tomado distancia para proteger a mis hijos mientras tramito el divorcio. Ramón sabe perfectamente dónde estamos y puede venir a verlos cuando quiera, siempre que sea una visita supervisada, como dictaminó el juez. ¿Divorcio? ¿Juez? Hija, ¿no puedes sentarte a hablar con Ramón como adultos? 15 años de matrimonio no se tiran así como así. No fui yo quien tiró el matrimonio a la basura, mamá. Fueron ellos. La conversación siguió en ese tono durante casi una hora. Mi madre alternaba entre intentar minimizar lo ocurrido y sugerir que de alguna forma yo tenía parte de culpa. Quizás si hubieras estado más atenta a las necesidades de Ramón. El trabajo te absorbía demasiado. Carmen siempre ha sido impulsiva, pero tiene buen corazón. Frases que me dolían como cuchilladas porque venían de quien más debería haberme apoyado. Mi padre, que finalmente tomó el teléfono, fue más directo. Tu madre y yo vamos a venir a veros. Necesitamos hablar en persona, como familia. Como familia, repetí, con amargura. La misma familia que me ha traicionado. Elena, eres nuestra hija y te queremos. Carmen también es nuestra hija, y esos niños son nuestros nietos. Tenemos que encontrar una solución que no destruya a toda la familia. Accedí a su visita más por agotamiento que por convicción. Vendrían el fin de semana siguiente, se quedarían en un hotel cercano y pasaríamos el día juntos. Les advertí que no trajeran a Carmen ni mencionaran la posibilidad de una reconciliación con Ramón. Cuando colgué, Lucía estaba parada en la puerta de la terraza. Había escuchado toda la conversación. ¿Los abuelos están del lado de la tía Carmen?, preguntó con incredulidad. No están tomando partido, cariño. Solo están confundidos y preocupados. ¿Cómo pueden estar confundidos? Es obvio quién ha hecho algo malo. La abracé, sorprendida una vez más por su claridad moral. A sus 13 años veía las cosas con una sencillez que los adultos habíamos perdido. El viernes siguiente, como prometido, mis padres llegaron a Gandía. Mi madre abrazó a los niños con demasiado entusiasmo, como compensando algo. Mi padre parecía haber envejecido 10 años en las últimas semanas, con nuevas arrugas alrededor de sus ojos cansados. Paseamos por el paseo marítimo, comimos en un restaurante junto al puerto y tratamos de mantener una conversación normal por el bien de los niños. Pero la tensión era palpable, como un invitado no deseado sentado a nuestra mesa. Después de la comida, mientras los niños tomaban un helado con mi tía Dolores, mis padres y yo nos sentamos en un banco frente al mar para la conversación que había estado flotando entre nosotros todo el día. Hemos hablado con Ramón, comenzó mi padre sin rodeos. Está destrozado, Elena. Admite que cometió un error, pero dice que te ama y quiere intentar arreglarlo. Por los niños, por todos nosotros. Un error, repetí. 7 meses acostándose con mi hermana no es un error, es una decisión consciente tomada día tras día, mentira tras mentira. La gente comete errores, hija, intervino mi madre, incluso errores terribles, pero el perdón es parte de ser familia. No me pidas que perdone algo que ellos ni siquiera lamentan de verdad, solo lamentan haber sido descubiertos. Mi padre sacudió la cabeza. Carmen está realmente arrepentida. Ha estado llorando sin parar. Dice que daría cualquier cosa por recuperar tu confianza. ¿Y qué hay de recuperar su dignidad? O la mía. Elena, por favor. Mi madre tomó mis manos entre las suyas. Piensa en Miguel y Lucía. Un divorcio los marcará para siempre. ¿Y crecer viendo cómo su padre y su tía traicionan a su madre no los marcará? ¿Qué lección les estoy enseñando si acepto volver con alguien que nos ha tratado así? Les enseñaría que el respeto y la lealtad no importan, que pueden pisotear a quienes aman y luego pedir perdón como si nada. Mis padres intercambiaron una mirada, preocupada. No estaban acostumbrados a esta versión de mí, firme e inflexible. Siempre había sido la hija responsable, la que cedía para mantener la paz. Hay algo más, dijo mi padre finalmente. Carmen está embarazada. El mundo se detuvo un instante.
El sonido de las olas, las risas de los turistas, todo se desvaneció dejando solo un zumbido en mis oídos. Embarazada de Ramón, mi madre asintió con lágrimas en los ojos. De 2 meses. Se enteró justo después de que todo esto saliera a la luz. ¿Y qué esperáis que haga con esa información? ¿Que les dé mi bendición? ¿Que mis hijos llamen hermano al hijo de su padre con su tía? Solo queremos que entiendas la situación completa, respondió mi padre. Ese bebé será tu sobrino o sobrina, parte de nuestra familia, te guste o no. Me levanté, incapaz de seguir sentada, de seguir respirando el mismo aire que ellos. Mi familia ahora son Lucía y Miguel, y haré lo que sea necesario para protegerlos, incluso si eso significa alejarlos de todos vosotros. Mi madre comenzó a llorar abiertamente. Mi padre, con voz temblorosa, intentó una última aproximación. Elena, hija, el odio solo te envenenará, a ti y a los niños. No es odio, papá, es respeto propio, algo que parece que todos habéis olvidado. Esa noche, después de que mis padres se despidieran con abrazos tensos y promesas de mantenerse en contacto, me senté en la terraza de la casa de tía Dolores. El mar brillaba bajo la luna, ajeno a nuestros dramas, a nuestras pequeñas tragedias humanas. Mi tía se sentó a mi lado, ofreciéndome un té de hierbas. ¿Quieres hablar de ello? Preguntó simplemente. Le conté todo, la visita, las súplicas, el embarazo. No mostró sorpresa ni juicio, solo escuchó con la paciencia de quien ha vivido lo suficiente para saber que las tragedias familiares tienen muchas capas. ¿Sabes por qué nunca me casé? Preguntó cuando terminé mi relato. No esperó respuesta. Porque aprendí, joven, que es mejor estar sola que mal acompañada. La familia es importante, Elena, pero tu paz mental lo es más. No dejes que nadie te convenza de lo contrario. Sus palabras fueron el bálsamo que necesitaba. Esa noche dormí profundamente por primera vez desde que descubrí la traición de Ramón. Y al despertar sentí una extraña claridad. El camino no sería fácil, pero al menos ahora sabía exactamente dónde estaba parada y hacia dónde quería ir. El otoño llegó a Gandía con una suavidad que contrastaba con la tormenta que habíamos vivido durante el verano. Los turistas se fueron, dejando las playas casi desiertas, perfectas para nuestros paseos matutinos. Lucía y Miguel habían empezado el nuevo curso escolar en un colegio local, y aunque al principio les costó adaptarse, pronto hicieron amigos y encontraron una rutina que les daba estabilidad. La primera audiencia de divorcio había sido tensa pero productiva. Ramón, aconsejado por su abogado, no puso objeciones a la custodia compartida con residencia principal conmigo. Maite había hecho un trabajo excelente presentando no solo las pruebas de la infidelidad, sino también documentación sobre las transferencias irregulares de dinero. El juez estableció un régimen de visitas y una pensión alimenticia, y ordenó que se congelaran las propiedades conjuntas hasta el acuerdo final. Ramón intentó hablar conmigo después de la audiencia, pero me mantuve firme en mi decisión de comunicarnos solo a través de los abogados o por asuntos directamente relacionados con los niños. No estaba lista para fingir una cordialidad que no sentía. Los niños te echan de menos, fue lo único personal que le dije. No les falles en esto también. Para su crédito, Ramón cumplió religiosamente con las visitas. Venía a Gandía cada 2 fines de semana, se alojaba en un hotel cercano y pasaba el día con Lucía y Miguel. Al principio, yo me quedaba en casa de la tía Dolores durante esas visitas, incapaz de verlos sin que la rabia y el dolor me inundaran. Pero con el tiempo aprendí a entregar a los niños con una sonrisa educada y un breve intercambio de información práctica. Miguel tiene un poco de tos, Lucía tiene examen de matemáticas el lunes. Detalles cotidianos que construían un puente mínimo entre nosotros. Carmen intentó contactarme varias veces. Llamadas, mensajes, incluso una carta manuscrita que llegó a casa de la tía Dolores un mes después de nuestra mudanza. La dejé sin abrir sobre la mesa de la cocina durante días, debatiéndome entre la curiosidad y el miedo a lo que pudiera contener. Finalmente la abrí una noche después de que los niños se fueran a dormir. La carta era lo que esperaba, una mezcla de disculpas, autocompasión y peticiones veladas de perdón. Hablaba de su embarazo, de cómo se sentía sola y asustada, de cómo Ramón y ella nunca quisieron que las cosas llegaran tan lejos.
No mencionaba planes de futuro juntos, lo que me hizo sospechar que la relación ya se había enfriado bajo la presión de las consecuencias. No respondí. Algunos puentes, una vez quemados, no pueden ni deben reconstruirse. Mis padres seguían atrapados en su papel de mediadores, divididos entre dos hijas. Venían a visitarnos regularmente, pero evitábamos hablar de Carmen o de Ramón, centrándonos en los niños, en mi trabajo. Había conseguido un traslado a la sucursal de Gandía del banco donde trabajaba, en trivialidades que mantenían la paz precaria entre nosotros. Fue Miguel quien, con la honestidad brutal de sus 10 años, rompió el silencio durante una de esas visitas. Abuela, ¿por qué sigues viendo a la tía Carmen después de lo que le hizo a mamá? Preguntó mientras construíamos un castillo de arena en la playa. Mi madre palideció, buscando mis ojos en busca de ayuda, pero yo permanecí en silencio, tan interesada en su respuesta como mi hijo. Miguel, cariño, las cosas entre adultos son complicadas, comenzó mi madre. A veces las personas que queremos cometen errores, errores muy grandes, pero siguen siendo familia. Pero la tía Carmen hizo llorar a mamá y a Lucía, y ahora va a tener un bebé con papá aunque no están casados. Mi padre intervino, incómodo pero decidido a enfrentar la situación. Es cierto, Miguel, la tía Carmen y tu papá hicieron algo que lastimó mucho a tu madre y a vosotros. Y sí, van a tener un bebé que será vuestro hermanito o hermanita. No podemos cambiar eso, pero tu abuela y yo queremos a todos, a ti, a Lucía, a tu mamá, a tu papá, a tu tía y al bebé que viene. El cariño no se divide, se multiplica. Pero no es justo, insistió Miguel, con lágrimas asomando en sus ojos. No es justo que ellos hagan algo malo y todos tengamos que estar tristes. Mi padre me miró y vi en sus ojos una súplica silenciosa. Por primera vez desde que todo comenzó, sentí compasión por él, por mi madre, atrapados en un fuego cruzado que no habían iniciado pero que les quemaba igual. Miguel, dije suavemente, arrodillándome junto a él en la arena. Tienes razón, no es justo, pero hay algo que quiero que entiendas. A veces las personas que amamos nos hacen daño, y eso no significa que debamos seguir permitiéndolo. Por eso mamá decidió que no podíamos seguir viviendo con papá, pero tampoco significa que debamos odiarlos para siempre. Los abuelos quieren a la tía Carmen aunque haya hecho algo malo, igual que tú sigues queriendo a papá aunque nos haya hecho daño. ¿Tú no quieres a papá y a la tía Carmen?, preguntó, confundido. Respiré hondo antes de responder. Es complicado, cariño. Ya no quiero a papá como marido, pero siempre lo respetaré como tu padre. Y con la tía Carmen necesito tiempo, mucho tiempo. Esa conversación en la playa marcó un punto de inflexión, no una reconciliación, no un perdón milagroso, sino un pequeño paso hacia la aceptación de nuestra nueva realidad. La vida continuó avanzando a su propio ritmo. El divorcio se finalizó a principios de diciembre, justo antes de Navidad. Vendimos el piso de Valencia y dividimos el dinero, permitiéndome comprar una pequeña casa en Gandía, cerca del mar y del colegio de los niños. Empecé a asistir a un grupo de terapia para personas divorciadas, donde conocí a otras mujeres y hombres que luchaban con sus propias historias de traición y recuperación. Carmen dio a luz a una niña en febrero. La llamaron Sofía. No fui a conocerla, pero envié un pequeño regalo a través de mis padres. Un sonajero de plata que había pertenecido a nuestra abuela. Un gesto mínimo, no de perdón, sino de reconocimiento. Esa niña, después de todo, era familia de mis hijos, aunque las circunstancias de su existencia fueran dolorosas. Ramón y Carmen no siguieron juntos, como muchos habían predicho. La presión de la situación, el escrutinio familiar, la culpa quizás, terminaron por separarlos. Apenas unos meses después del nacimiento de Sofía, establecieron su propia rutina de custodia compartida, creando un complicado entramado familiar que a veces me parecía sacado de una telenovela. En primavera, casi un año después de aquel martes fatídico en que encontré la factura del hotel, recibí una llamada inesperada de Carmen. Elena, sé que probablemente no quieras hablar conmigo, pero necesito decirte algo en persona, por favor. Después de mucha reflexión, accedí a verla en un café en Gandía, un lugar neutral y público. Llegué antes que ella, eligiendo una mesa en la terraza desde donde podía ver el mar. La vi acercarse con la niña en brazos y por un momento sentí una punzada de algo que no pude nombrar.
Se sentó frente a mí, colocando a Sofía dormida en su carrito. El parecido entre nosotras, que tantas veces habían comentado durante nuestra infancia, parecía haberse difuminado, o quizás era solo que ahora veía a una extraña cuando la miraba. Gracias por aceptar verme, comenzó con una voz que intentaba sonar firme, pero temblaba ligeramente. No sé ni por dónde empezar. Por la verdad, quizás sugerí manteniendo mi voz neutra. Por una vez, asintió, mirando sus manos. La verdad es que fui egoísta, cruel y estúpida. No tengo excusas, Elena. Lo que Ramón y yo hicimos no tiene justificación. ¿Por qué? Es lo único que nunca entendí. ¿Por qué él? ¿Por qué hacerme eso a mí, a los niños? Carmen tomó aire, como reuniendo valor. Siempre te he envidiado, Elena. Tu vida perfecta, tu marido atento, tus hijos preciosos. Todo lo que yo nunca había logrado tener. Y cuando Ramón empezó a prestarme atención, a decirme que me entendía, que me veía de verdad, me dejé llevar por la fantasía de que podía tener algo de lo que tú tenías. Su honestidad, por brutal que fuera, era lo más cercano a la verdad que habíamos estado en mucho tiempo. ¿Y ahora? ¿Qué quieres de mí? No te pido que me perdones, no me lo merezco, solo quería que supieras que lo siento de verdad. Y que Sofía, aunque sea el resultado de algo terrible, no tiene culpa de nada. Es prima de tus hijos y algún día, cuando estés lista, me gustaría que la conocieras. Miré a la niña dormida, con sus pequeñas manos cerradas en puños y su respiración tranquila. Tenía razón. Sofía no tenía culpa de los errores de sus padres. Tiempo, Carmen. Necesito mucho más tiempo. Asintió, sin presionar, sin exigir más de lo que podía dar. Nos despedimos sin abrazos ni promesas, solo con la certeza de que ambas seguiríamos adelante, paso a paso, día a día, reconstruyendo nuestras vidas desde los escombros de lo que una vez había sido nuestra familia. Esa noche, mientras los niños dormían y la brisa marina entraba por las ventanas de nuestra nueva casa, pensé en todo lo que habíamos perdido y en lo que habíamos ganado. La traición nos había roto, pero también nos había mostrado nuestra propia fortaleza. El dolor nos había cambiado, pero no nos había destruido, y quizás algún día, cuando las heridas fueran solo cicatrices desvanecidas, podríamos encontrar una nueva forma de ser familia. No como antes, nunca como antes, pero sí de una manera que respetara lo que cada uno había aprendido en este doloroso viaje. Mientras tanto, seguiríamos viviendo, amando, creciendo, un día a la vez.